Nos trasladamos al año 1920, concretamente al 17 de enero, un día que cambiaría la vida para los estadounidenses del momento, el día en el que se prohibía el alcohol. La fabricación, venta o transporte de licores embriagantes, para ser más exactos, un periodo que se alargaría por 14 años, hasta el día 6 de diciembre de 1933, y durante los cuales se desató una violencia y delincuencia incomparables. La 18ª enmienda llegó a agitar a la sociedad, afectando bruscamente a los derechos individuales en vez de al gobierno, y esto, por supuesto, tuvo un efecto muy negativo y una acogida muy poco entusiasta. Tanto fue que esta enmienda es la única que ha sido derogada. Se dice que en 1850 los estadounidenses consumían más de 136 millones de litros y en 1890 el consumo anual se había disparado hasta 3.200 millones de litros. La cerveza inundó las calles, no literalmente como ocurrió en Londres y como os narré en otro vídeo que os dejo en la descripción. Eso sí que fue un verdadero desastre. De este descontrol de cerveza se culpa a la llegada de multitud de inmigrantes, como el alemán Adolphus Busch, que introdujo tabernas por todo el país. El caso es que, por unos y otros motivos, el consumo de alcohol se había disparado, y las altas esferas consideraban que esto era sumamente inapropiado, por lo cual se promovió esta ley antialcohol. En cuanto a la inmigración, hubo un caso que sacudió todo con bastante fervor, y es que en 1913 un inmigrante italiano en estado de ebriedad golpeó a su mujer cuando estaba embarazada. Posteriormente, el niño nació con malformaciones y la noticia voló rápidamente. La benefactora Jane Austen recogió al niño. A raíz de esto, muchas mujeres se animaron a narrar sus casos, contando cómo sus esposos se gastaban todo el dinero en alcohol y no dejaban ningún margen para comprar alimentos. Así es como nació el movimiento de la templanza, que en principio estaba orientado a controlar la gula y beber con moderación, y luego se fue totalmente de madre y exigía la prohibición total y absoluta de consumo de alcohol, y por supuesto toda venta y distribución de este. Además, los predicadores criticaban fervientemente al alcohol, usándolo como ejemplo y excusa principal de la decadencia de la época, y todo lo que implicaba: pobreza masiva, enfermedades, demencia, delincuencia, de todo, absolutamente de todo, tenía la culpa el alcohol. Eso decían. Tanto empeño tenían en prohibirlo que llegaron a utilizar a las mujeres de la época como una herramienta para conseguirlo, abogando por el voto femenino solamente por el hecho de que consideraban que las mujeres apoyarían esta restricción muchísimo más en comparación a los hombres y así podrían ganar votos. El caso es que los partidos políticos en su mayoría creían que esta iniciativa estaba destinada a fracasar. Como era de esperar, la gente se la saltaba a millones y, por supuesto, la maña para generar licores caseros también se disparó. Esto trajo una oleada de muertes debido a las numerosas intoxicaciones sufridas. Las cárceles se saturaron muy por encima de sus capacidades. Por otro lado, la economía del país caía cada día más, a diferencia de la corrupción que crecía y crecía por momentos, por no hablar de las mafias y las bandas locales que gobernaban las ciudades. Una época dorada para las bandas de Meyer Lansky, Lucky Luciano, Dutch Schultz o Al Capone, entre otros, que aprovecharon la situación para levantar un imperio económico. Por supuesto, tanto el consumo de alcohol como las enfermedades relacionadas a esto se redujeron, pero la gente seguía bebiendo y poniéndose bastante finos, y había que utilizar unas maneras bastante ingeniosas para burlar a la ley. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Para empezar, sí que se prohibió el alcohol, pero por ejemplo, se seguía importando vino de Jerez para uso medicinal y religioso. Es cierto que la gente común no tenía acceso a esto, pero bueno, ahí queda. Esta situación no solo afectaba a los ciudadanos de a pie, la industria vinicultora también sufrió enormemente y muchos se vieron en un gran dilema: cambiar su tipo de mercancía o mantenerlo. Si de cara al futuro esa ley se fuese a anular y tuviesen que replantear de nuevo su negocio, esas vides podían tardar una década en producir los frutos necesarios. Era un riesgo enorme, una verdadera ruina. Muchos viñedos se acabaron y dieron paso a huertos, pero otros tuvieron ideas muy ingeniosas para seguir sacando provecho de sus cultivos de uvas, de una manera totalmente legal. Y, bueno, llegando a llenar los bolsillos de una manera muchísimo más abundante, no vamos a mentir. La ley estipulaba que el cultivo de uvas estaba permitido, siempre que no fuese con el propósito de consumo de alcohol. De ser así, tanto el viticultor como el vinicultor acabarían en la cárcel.
Y realmente, mientras tanto unos como otros usasen las uvas para hacer bebidas no alcohólicas, no había problema, incluso teniendo en cuenta que esa misma sustancia podía convertirse en vino posteriormente. Así es como se comenzaron a comercializar los ladrillos de vino. La producción comercial de vino estaba oficialmente prohibida, claro está, pero en un agujero legal no estaba prohibido vender jugo de uva. Así que se optó por una manera muy ingeniosa de aprovechar ese vacío y se comenzaron a comercializar unos ladrillos semisólidos conocidos como bricks of wine y que eran zumo concentrado de uva, usándose posteriormente para la producción casera de vino. Por supuesto, sin incumplir alguna ley, alertaban en una muy clara etiqueta los riesgos de estos ladrillos, no fuesen a hacer alcohol por accidente. La etiqueta indicaba cómo prevenir la fermentación de este producto evitando que se convirtiese en vino. Como podéis ver, unas líneas apenas visibles en rojo decían añadir una cucharada pequeña de benzoato de sodio para prevenir la fermentación, evitar todo tipo de levadura, pasas, etc. De lo contrario, se producirá la fermentación. Estos buenos y responsables comerciantes se cuidaban de dejarlo bien claro para que estos compradores estuviesen bien al tanto y pudiesen también cumplir la ley, evitando producir vino de manera casera. Guiño, guiño. Y aquí viene la parte graciosa, y es que dentro de esa ley no era ilegal hacer vino casero, pero sí cerveza. Como comentamos, era una ley llena de agujeros y de sinsentidos que volvían loca a la población. Según la ley, se podía hacer de manera casera hasta 200 galones para consumo personal al año, que en litros equivale a unos 757. Estos ladrillos, por supuesto, se vendían como churros y estaban disponibles en sabor Borgoña, Sherry y Oporto. La cosa es que era ilegal venderlo fuera de casa. Pero, por ejemplo, si un vecino quería hacer un trueque y éste le pagaba con unas botellitas, no había ningún problema. Para los años 20, la gente ya estaba más que convencida sobre la falta de sentido y eficiencia de esta ley. Y por supuesto, el consumo de alcohol continuó a pesar de todo, pero como suele ocurrir cuando se prohíbe algo, fue de forma clandestina y métodos poco sanos y cuestionables. Sobre este lucrativo negocio de las sombras, tomaron el control las mafias, desatando una ola de crimen organizado a niveles épicos y como nunca se había conocido en Estados Unidos, siendo un auténtico problema de aquel momento. Pero mientras, el gobierno se preocupaba más de invertir en esta ley para que fuese cada vez más estricta. De hecho, anteriormente no existía el crimen organizado y surgió gracias a esta ley de prohibición. Multitud de bandas aprovecharon la situación para proveer alcohol de contrabando a la población. Pasaron de no saber cómo llevar los negocios a la intimidación, a proteger a los bares y cervecerías ilegales, el contrabando y demás negocios, convirtiéndolo en un imperio bien controlado. A mayor dinero llegaba, más crecía la ambición, contando con abogados que pudiesen respaldar alianzas y muchas organizaciones. Estas bandas estaban principalmente localizadas en barrios italianos, irlandeses, judíos y polacos. Uno de los negocios más lucrativos eran los bares ilegales, conocidos como speakeasies, que por cierto aportaron un cambio muy importante en la sociedad estadounidense, ya que permitían la mezcla de razas y la participación de mujeres. Estos locales, dependiendo de los proveedores, podían disponer de alcohol de excelente calidad o de auténticos venenos con un sabor espantoso y poco salubres. Precisamente el descontrol y magnitud de estas bandas de gángsters fue la causa por la que se decidió eliminar esta ley, acabando con ella en 1933. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos. Muchas gracias especialmente a aquellos que decidís aportar de manera económica para seguir apoyando al canal y nos vemos.